a todos los que están en Facebook Live o los que más adelante se van a conectar. Y a través de Facebook también quiero darles un agradecimiento por parte de nuestra hermana Maru, que lo digo aquí por si ella nos está viendo. Quiere darle las gracias a todos los hermanos que han estado al pendiente de ella, que han estado orando y que le han estado llamando. Ella se disculpa porque no puede contestar todas las llamadas. De repente está descansando, está dormida, por eso no puede contestar todas sus llamadas, pero les agradece de corazón que estén al pendiente de ella y que no la hayan dejado básicamente sola, ¿verdad? Que están en oración con ella. Así es que les manda saludos y dice que ya muy pronto estará de regreso con nosotros. Amén. Y le doy la gloria y la honra al Señor por eso. Gloria a Dios. Hermanos, me tocó el privilegio de traer el mensaje en esta noche. Estoy un poquito nerviosa, no sé por qué, pero bueno, es parte de lo que la palabra hace en nosotros, ¿verdad? Nos da esa emoción, ese gozo de poder compartir la palabra. Voy a hacer una pequeña oración y así damos inicio. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este mensaje, Señor, porque sé que hablarás a nuestros corazones, Señor. Así como lo hiciste conmigo, Señor, sé que hablas a cada uno de nosotros. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y hace el efecto para lo cual tú la envías, mi Señor. Cubro este mensaje con la sangre de Jesús y declaro, Señor, que este mensaje, Padre, va con un propósito a la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje lleva como título, como dice la palabra en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Solamente lleva como título, airaos, pero no pequéis. Lo busqué en Nueva Traducción Viviente y dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Y vamos a estar hablando de esto. Vamos a ir a un libro. Voy a estar básicamente en todo este libro. Va a ser esta enseñanza basada en un libro que ha sido tomado de alguna manera, en que se enseña religiosamente, pero vamos a estar con un poquito de este estudio en este día. Vamos a ir a Job, vamos a estar en el libro de Job y vamos a empezar desde capítulo 7, versículo 1 al 6. Nuestro hermano Tony no tiene todos los versículos ahí anotados, porque va a ser un poquito largo y tal vez me salte algunos, porque es un poquito largo. Tal vez me salte algunos, pero quiero pedirles que me sigan ustedes con sus Biblias, para que así no nos perdamos y vayamos en secuencia. Amén. Vamos a ir a Job 7:1 y voy a leer del 1 al 6. Y dice la palabra, ¿no es acaso... Gloria a ti, Señor. Job 7:1 al 6. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Gloria a ti, Señor. Aquí vemos, hermanos, una queja, ¿verdad? Job se está quejando, y son muchos capítulos en los que Job pasa quejándose ante Dios. No es para menos lo que él estaba pasando, lo que estaba aconteciendo a su vida. Era un tiempo difícil, ¿verdad? Un tiempo de aflicción. Job, hasta cierto punto, tenía razón de estar oprimido o abatido, puesto que estaba enfermo y él sentía que todos lo habían abandonado y que todo lo había perdido. Recordemos que había pasado por la muerte de su familia, de sus hijos, ¿verdad? Y él estaba ahora enfermo, entonces venía con este quejar con Dios. Una vez más, el título se llama No pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Qué sucedió con él? Su angustia, su desesperación, su tristeza, el estar, como lo describe aquí en este versículo, en el versículo 5 y 6 de Job 7, verdaderamente le daba ese motivo para estar así.
Pero vamos a ir al versículo 16 de ahí mismo, capítulo 7, versículo 11 al 16. Dice: por tanto, no refrenaré mi boca, y hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo: me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abominó de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Ustedes creen, hermanos, que esta era la manera correcta en que Job se tenía que dirigir a Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Si vemos, vamos a ir al versículo 20 y 21. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Hermanos, creo que no había ninguna razón para que Job, entiendo la parte de su enojo, la parte de su frustración, pero se dirigía a Dios con ese resentimiento, con ese dolor, creyendo que era Dios mismo el que le estaba castigando, ¿verdad? Y la forma en que se dirigía a él no era la correcta, porque él mismo deseó aún estar muerto. Pero si nosotros vamos a los principios de Job, donde vino el enemigo, ¿verdad? Desde el versículo 1, vino el enemigo y se presentó delante de Dios para acusar a Job. Pero Dios tenía un concepto de Job muy bueno. Dios decía que era un varón recto, que era un varón temeroso de Dios, que era un varón apartado del mal. Eso era el concepto que Dios tenía de Job. No pensaba nada de lo que Job ahora decía, que porque lo castigaba, que si ya no lo quería, que quién era él para estar tratándolo de esta manera, que mejor le era a él quitarse la vida. Pero Dios no envió nada de esto. Lo que sucedió y todo lo que le vino a Job fue por el temor que él tenía. Y si vemos en Job 2, versículo 3, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Una vez más, recalco, no había causa para que Job estuviera pasando por todo esto, sino más el temor que él tenía abrió puertas para que el enemigo viniera contra él y le quitara todo lo que tenía, no solamente a su familia, sino sus posesiones, y todavía quedara él en esta situación, en esta enfermedad. Pero en todo el libro de Job se habla sobre 3 amigos, de los cuales está hablando la palabra, ¿verdad? Estos 3 amigos, de nombre Elifaz, Bildad y Zofar, quienes vinieron a ver a Job para apoyarlo supuestamente, y a su vez le hablaban palabras en las cuales por un momento parecía que le daban razón o lugar a Dios, pero que en realidad lo que hacían es que airaban más a Job. Ellos transgiversaban completamente todo. Sus argumentos fueron desde la posición humanista basada en la experiencia humana y la tradición humana y el mérito humano. La lógica de estos 3 amigos era falsa, y sus conclusiones estaban completamente equivocadas. Ellos creían que el hombre debe hacer las cosas para ganarse, o debe hacer ciertas cosas para ganarse el favor de Dios, y por consiguiente debe sufrir como una señal de desagrado de Dios. Y mientras estaban en lo correcto en algunas cosas, al enseñar que el pecado era la raíz del problema de Job,
Elifaz, uno de los amigos, creía que Dios estaba castigando a Job por no hacer suficientes cosas buenas. Y Bildad creía que Job solamente estaba quejándose porque quería que Dios le devolviera su riqueza. Por otro lado, al Job justificarse a sí mismo, Job estaba condenando a Dios a ser injusto, hasta que vino un hombre lleno del Espíritu Santo a hablarle todo lo que llegaría verdaderamente a tocar su corazón y a prepararlo para que ahora sí Dios mismo hablara directamente a la vida de Job. Amén. Aquí en todo esto que te estoy hablando, quiero decirte que debemos de tener cuidado de quien escuchamos. ¿Por qué? Aparentemente, y aun cuando yo estaba preparando el mensaje, cuando leía, lo que leía me parecía que era correcto, que le estaban hablando de una manera correcta a Job. Pero mientras más leía, más me daba cuenta que no era lo correcto, que no estaban bien al decirle todo esto a Job. Quiere decir que muchas personas pueden llegar a ti o debes de tener cuidado de quién te acercas para confiar y para que pongan en ti. Ellos no ponían paz en la vida de Job, en la mente o en el corazón. Lo seguían airando, le seguían poniendo esa frustración, ese desánimo, esa lejanía más bien entre él y Dios. Seguían acrecentando su desánimo, su tristeza. Por eso es que debemos de tener cuidado de quién escuchamos. Puede parecer que nos están hablando de acuerdo a la palabra, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Ahora, gloria a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos da ese discernimiento, ¿verdad? Quien nos pone a nosotros un espíritu de discernimiento y podemos discernir, porque la palabra dice que el Espíritu discierne las intenciones del corazón. Amén. Pero en esto había una lucha entre Job y sus amigos. Job les contestaba, los amigos volvían a hablar. Y si vemos también, de acuerdo a lo que yo les estaba compartiendo, ¿verdad? Le decían, uno de los amigos le decía que debía de hacer, o que no había hecho las suficientes cosas buenas para ganarse el favor de Dios, y por consiguiente debía sufrir como una señal de desagrado a Dios. Lamentablemente se sigue escuchando esto. Tienes que sufrir para merecer. Y ahí es donde no nos están aconsejando correctamente. Porque Dios no quiere que suframos, ¿verdad? Él envió a su amado Hijo Jesús para dar la vida por cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que debemos de tener cuidado de cómo escuchamos, de quién escuchamos. Porque nos pueden hablar para condenación o para bendición. Amén. Y tenemos que tener ese discernimiento. Ahora quiero llevarte a uno de los ejemplos de cuando los amigos estaban hablando y que al parecer lo que hablaban era correcto, era algo que iba ¿cómo se dice? A apoyar a Job, a invitarlo a salir de donde estaba, ¿verdad? Vamos a ir a Job 8:1. Vamos a leer del 1 al 7. Y este es uno de los amigos llamado Bildad. Respondió Bildad, sujita, y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Impetuoso quiere decir algo que destruye, algo que trae algo malo con ello. ¿Hasta cuándo, dice, dejarás de hablar tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Gloria a Dios. Había verdad y mentira a la vez en sus palabras, ¿verdad? La verdad era que su estado postrero sería mejor que en el principio. También decía verdad porque le decía: ¿hasta cuándo vas a hablar estas cosas? En cierto modo había motivación, pero también venían palabras que no estaban del todo bien o que no del todo alentaban a Job para seguir adelante. Al parecer estaban en lo correcto, ¿verdad? Pero a la vez había condenación para Job.
Y si vemos, vamos a ir al versículo ahí mismo, pero en el versículo 13 dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Eso ya no es una palabra de aliento, ¿verdad? Ahí como que otra vez ponía esa espinita en Job, que no lo dejaba estar tranquilo. Y Job, por su parte, en vez de que estos amigos lo alentaran, Job seguía quejándose, porque las palabras de sus amigos para nada traían a él paz. Y vamos a ir a Job 9:2. Ciertamente yo sé que así es, o que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Vamos a ir al versículo 4 y 5. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Quien se endureció contra él y le fue bien. Se endureció contra él y le fue bien. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Job verdaderamente estaba hablando todo lo que Dios puede hacer a nuestro favor. Job lo estaba volteando. Job estaba haciéndoles ver que Dios era un Dios malo, que Dios era un Dios que estaba en contra de él, que Dios era el Dios que le había quitado todo lo que él poseía. Eso es lo que Job pensaba y lo que Job tenía y seguía. Les digo, es por casi todos los capítulos, ¿verdad?, que él se está quejando. Vamos a ver versículo ahí mismo en Job 9, vamos a leer del 8 al 13. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí, ¿qué le pasará delante de mí y yo no lo veré? Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Ven cómo Job estaba tan dolido, tan lastimado, que hablaba, y en ese momento tal vez en su pensamiento estaba: Dios puede hacer lo que él quiera, y quién le puede decir lo contrario? Pero no lo decía de una forma para honrar a Dios, sino lo hacía en una forma para quejarse de Dios. Se estaba quejando, y en todo lo que hacía eran quejas y quejas y quejas. Vamos a leer el versículo 18 al 24. Dice: no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, él los consume. ¿Es esto verdad? No es verdad. Dios no consume al perfecto, incluso tiene amor para los impíos, ¿verdad? Así es, ese es nuestro Dios. Así es. Y dice el versículo 23: si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Se dan cuenta con cuánto dolor hablaba Job? ¿Cuánto dolor había en su corazón? Y entonces sus amigos, en vez de estar actuando como amigos, actuaban como sus enemigos, seguían acrecentando su ira. Y vemos que habla lo que dice la palabra, pero también lo está cambiando, como dije hace un momento. Había mucho dolor en él. Si vemos el versículo ahí mismo, el 9, versículo 32 al 35, dice: porque no es hombre como yo para que yo le responda. En este versículo, Job deseaba en su corazón tal vez, o tal vez lo deseaba verdaderamente, no sé, que Dios fuera como hombre, para que él pudiera estar frente a frente a él y reclamarle todo lo que Dios estaba haciendo para su vida. Y le decía, ¿verdad?, en el versículo 32, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Quería ponerse con Dios, quería estar frente a Dios, quería estar cara a cara como un hombre.
y dice el versículo 33, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Versículo 34 dice, quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Gloria a ti, Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, hasta dónde lo llevó ese coraje, esa ira, ese dolor? Hasta querer, hasta blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque lo quería ver cara a cara, lo quería ver como un hombre, para pelear con él, para discutir con él y para de cierto modo preguntarle por qué estaban sucediendo todas esas cosas. Pero la palabra dice que no hay nadie que pueda ver a Dios, ¿verdad? Que siga con vida, porque su esplendor, porque su majestuosidad, nadie la puede ver, nadie la puede ver. Dios, te alabamos. Así es, Señor. Ahora, hermanos, gracias, Señor. voy a saltar esto. Por favor, si tienen algún tiempito para leer todo esto, verdaderamente léanlo. Esto, cuando yo preparaba este mensaje, me llenaba tanto, porque muchas veces, hermanos, conocemos hermanos que contienden con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para contender con Dios? Y más, lo más triste es que Job no entendía que lo que a él le sobrevino sin causa, y que no era por Dios, sino que era enviado por el enemigo. Y Job estaba culpando a Dios. Y muchos hermanos, aún hermanos en Cristo, aún personas que conocemos, quieren que Dios actúe a su manera. Así como Job le decía a Dios, ven, sé hombre, sé esto, para que yo pueda reclamarte, para que haya alguien. ¿Por qué no existe alguien que esté más alto que tú? En cierto modo eso es lo que le decía. Porque le decía que haya un árbitro que esté entre nosotros para ver quién tiene la razón. No podemos contender con Dios de esa manera. No se puede. Muchas veces queremos que Dios actúe a nuestra manera. Dios no va a actuar a tu manera. Por eso estamos en un lugar, hermanos, donde se nos enseña cómo caminar en fe. Aleluya. Cómo venir sobre todas estas cosas y no permitir que todas estas cosas lleguen a tu vida. Amén. Amén. No permitir que, no sé, ¿tiene volumen el micrófono? Creo que no, creo que se apagó. ¿Tiene volumen? ¿Está verde? Sí, pero no, creo que no se escucha. ¿Ya? Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a continuar. Está fallando. Entonces, hermanos, no podemos contender nosotros con Dios. Se nos ha enseñado en este lugar a hablar la palabra, a declarar la palabra, y que esa palabra que nosotros hablamos nos saque de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que el que envía estas situaciones no es Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Sabemos que no es Dios, que es el enemigo el que quiere traer todo lo contrario a las bendiciones de Dios. ¿Amén? Vamos a ir ahora a ver qué era lo que otro de sus amigos hablaba o le decía a Job. Esto está en Job 11. Gloria a Dios. Job 11, vamos a leer del 1 al 6. Este es uno de sus amigos y su nombre era Zofar. Job 11, del 1 al 6. Dice la palabra: respondió Zofar Naamitita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho ¿será justificado? Es una pregunta. ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera, que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarare los secretos de la sabiduría? Vamos a ir al versículo 13 al 15. Y si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás, y nada temerás. Ven como otra vez uno de sus amigos habla cosas que van a favor de Dios, pero también cosas que siguen inquietando más a Job. Vamos a leer el versículo 16 y 19. Gloria a ti, Señor.
ahí mismo en el capítulo 11. Y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Hablaban palabras de aliento, pero a la misma vez hablaban palabras que atemorizaban más, que traían más preocupación a Job, que alimentaban ese dolor que él sentía en esos momentos. Vamos a ver Job 12, versículo 4. Dice la palabra: yo soy uno, este es Job ahora. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquí hay dos cosas, hermanos. Una, cuando Job se dirigía a Dios, él decía: yo soy justo, ¿por qué tú no me ves justo? Esto es en mis palabras. Yo soy puro de corazón, ¿por qué tú me estás castigando? Él se justificaba ante Dios sin saber que Dios así lo veía desde un principio, ¿verdad? Y viene su amigo y le empieza a decir todas estas cosas que acabamos de leer. Y viene Job una vez más y le dice en respuesta a su amigo, tal vez: yo soy uno de quienes sus amigos se burlan. Todo lo que ellos le decían, Job lo tomaba a burla. Job lo tomaba a que no estaban apoyándolo, y verdaderamente no estaban apoyándole, ¿verdad? Pero decía: tal vez tú invocas a Dios y Él responde, ¿y por qué no me responde a mí? O sea, alimentaban más y más su ira. Nada de lo que sus amigos le decían podía calmar el enojo que Job tenía. Vamos a ir a Job 13 al 24, capítulo 13, versículo 24. Gloria a Dios. Una vez más, Job, contendiendo con Dios, le dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Vamos a leer ahora capítulo 14, versículo 7. ¿Por qué si el árbol fuere cortado aún queda la esperanza? Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. ¿Ven cómo él le sigue reclamando a Dios? ¿Por qué me cuentas como tu enemigo? ¿Por qué piensas que yo soy tu enemigo, Dios? ¿Por qué me sigues tratando? ¿Por qué me sigues castigando? Y hay muchas palabras muy fuertes que Job le sigue hablando a Dios, ¿verdad? Y aún le dice: aún si el árbol, Señor, aún si el árbol tú lo derribas, aún ese tronco puede dar fruto, puede reverdecer y puede volver a tener vida. ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Por qué si yo cuando muera voy a quedar en el polvo y ya nunca te acordarás? Y viene un momento en que le dice: y un día me volverás a buscar de mañana y no me encontrarás. Eso era lo que él sentía. ¿Por qué si aún los árboles, por qué si aún las plantas que se pueden secar o que se secan o que se caen pueden volver a reverdecer? Pero, ¿qué nos dice el Señor en Mateo 6:30? Gloria a Dios. Mateo 6:30. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Esto es lo que el Señor nos habla ahora, ¿verdad? Mateo 6:30 nos dice: y si la hierba del campo que oyes, y esto es Jesús mismo, ¿verdad?, que nos habla. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más para vosotros, hombres de poca fe? ¿Ven cómo él estaba equivocado en todo lo que le estaba hablando al Señor? Cómo su ira, su coraje, su tristeza, la amargura que tenía, el dolor, habían cegado no solamente su fe, no solamente su vista, habían cegado esa relación que él tenía con Dios. Porque la misma palabra nos habla, así como dice en Mateo: ¿no hará Dios más por vosotros? Y en ese tiempo él se consideraba aún más bajo que los árboles, aún más bajo que lo más bajo que hubiese en el mundo, ¿verdad? Él se consideraba de esa manera. Él pensaba que Dios estaba en contra de él. Amén. ¿Dónde me quedé? Job, vamos a ir a Job 16. Vamos a leer versículo 17 al 21. Job 16, versículos 17 al 21. Dice:
A pesar de no haber iniquidad en mis manos, una vez más, justificándose él delante de Dios, y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis enemigos, mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como su prójimo. Una vez más, tentando a Dios, una vez más, queriendo Dios, que Dios fuera como un hombre en esta tierra. Completamente erróneo, ¿verdad? Sus amigos seguían afligiéndole, y él lo dice aquí, que sus amigos eran disputadores. ¿Por qué? Porque no le motivaban, no lo alentaban a seguir, no le hablaban verdaderamente lo que era la palabra o lo que ellos, supuestamente estos eran personas sabias, eran amigos sabios, pero no le hablaban con sabiduría. Al contrario, querían ver el por qué estaba pasando esa situación. A lo mejor es necesario que sufras más, a lo mejor no has hecho las suficientes obras buenas, a lo mejor tus hijos, ya olvídate de tus hijos, ellos pecaron contra Dios y Dios ya se encargó de ellos. Eso para nada alimentaban la fe, ¿verdad? O la esperanza que Job podría tener. Por eso te decía, debemos de tener cuidado de quien escuchamos. Vayamos con personas, primero hagamos, si vas a ir con una persona a platicarle tus dudas, tus temores, pídele a Dios discernimiento. Si lo que te está hablando esa persona no te está dando paz, verdaderamente no viene del Señor, porque lo podemos ver a través de este libro, a través de estos capítulos. Si lo que te está hablando esa persona te está inquietando y no te está dando paz y tranquilidad, no viene del Señor. Así es. Y no permitas que eso vaya echando raíz dentro de ti. Amén. No lo permitas, sino más bien ve directamente a la palabra, ora al Señor, declara la palabra. Por eso, una vez más digo, Centro Cristiano Palabra Viva, nuestro pastor, que le damos gloria y honra al Señor por él, se encarga de que nosotros aprendamos la palabra, meditemos la palabra, nos quedemos con la palabra. ¿Para qué? Para que no venga el enemigo a querernos engañar. Amén. Con sutilezas, ¿verdad? Con Gloria a palabrería. Dios. Porque dice, la palabrería no viene de Dios, no es de Dios. Amén. Así es. Vamos a ir a Job 22, versículo 28. Gloria a Dios. Dice Aleluya. aquí, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá La luz. Amén, gloria a Dios, Gloria gloria a a ti, Dios. Señor. Ahora vamos a ir a Job 32, del 1 al 3. Gloria a ti, Señor. No sé si se recuerdan, hermanos, al principio decía, ¿verdad?, que fueron tres amigos, supuestamente amigos, que estaban hablando palabras, ¿verdad?, palabras a Job, pero tuvo que venir uno que fue lleno del Espíritu Santo, que fue lleno de Dios, lleno de sabiduría, y que tenía las palabras correctas, que tal vez fueron palabras fuertes, que tal vez fueron palabras de aliento, palabras que redarguyeron el corazón de Job, pero que era un hombre que verdaderamente venía lleno del Señor. Amén. Este era Eliú. Y vamos a ir a la palabra. Job 32, del 1 al 3. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. No, al parecer, una vez más, le hablaban palabras, pero a la vez había condenación entre medio de sus palabras, entre medio de alabar a Dios, entre medio de hablar cosas buenas de Dios, había palabras que seguían alimentando la ira de Job. Por eso vino Eliú, se enojó, estaba enojado, y se enojó no solamente contra estos tres amigos, sino que se enojó contra Job también. ¿Por qué? Porque le decía, ¿tú por qué quieres justificarte delante de Dios? Cuando Job tendría que haber sabido
si él hubiese seguido su relación con Dios y no hubiese permitido que ese temor viniera a él, hubiese sabido el concepto que Dios tenía de él. Así un varón es. justo, un varón recto, un varón apartado del mal. Y no tendría Job que estarse haciendo justo delante de Dios a cada momento, reclamándole a Dios que él era justo. ¿Amén? Vamos a ver el versículo 9, ahí mismo, capítulo 32, versículo 9. Dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. El 12. Os he prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job. ¿Ven cómo solo había condenación, pero no redarguían su corazón, no redarguían su espíritu? Gracias, Y dice Dios. también aquí, no son los sabios los de mucha edad. Estos hombres eran mayores que Eliú, pero no tenían en ellos sabiduría. Una vez más, y siempre lo digo aquí, la fe no es por señoría. La fe no es por cuántos años lleves en la iglesia. La fe no va a venir a ti porque hayas nacido en el Evangelio. La fe la tenemos que trabajar. La fe la tenemos que ir desarrollando. Amén. ¿Cómo? Yes. La fe viene por el oír. Dejémonos llevar por la palabra del Señor. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Porque aquí mismo Eliú les dijo a ellos que la sabiduría, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? No son los sabios los de mucha edad. Quiere decir que por su edad ellos no había sabiduría. Y todo lo que Eliú había escuchado y que él se había mantenido callado, verdaderamente no mostraban sabiduría. Ni los ancianos entienden el derecho, decía él. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Te decía versículo 12, os he prestado atención y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job. Bajamos al capítulo 33, vamos a leer versículo 23 al 26. Dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender del sepulcro y que halló redención. Este es Eliú hablando y redarguyendo, o más bien llamando la atención de Job. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Pero ¿qué nos dice el versículo 23? Y volvemos a ese, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, vendrían bendiciones a la vida de Job. Amén. ¿Pero qué tenía que tener? Un elocuente mediador. No alguien que lo condenara y que le hablara palabra, y que lo condenara y que le hablara palabra. No, porque así no funcionan las bendiciones del Señor. Eso solamente es manipulación, es aumentar la ira en las personas. Cuando dices, oh, bueno, tienes que sufrir. Dios te ha enviado este castigo para que tú sufras, pero mira, Dios es bueno, Dios ha dado a su único hijo. Estás primero poniendo en él o en la persona el que es correcto, tiene que sufrir, pero no, el Señor no quiere y no te ha enviado a sufrir, nos ha enviado a tener vida y vida en abundancia. Amén. Así es que dice, si solo hubiese entre ustedes, y me supongo Eliú estaba hablando a los amigos, ¿verdad? Si entre ustedes hubiese habido alguien elocuente, alguien que hablara correcto, este hombre ya no estaría aquí. Este hombre ya se hubiera levantado en sanidad. El Señor ya hubiera escuchado sus oraciones. El Señor ya lo hubiera restaurado. Eso es lo que decía, su carne será más tierna. ¿Por qué? Porque cuando ellos empezaran a poner palabras sabias en Job, él sería levantado. Dice el versículo 26, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Pero ¿qué tiene que haber? Personas elocuentes, personas que te hablen verdaderamente la palabra, que te hablen el evangelio y que no te hablen condenación y que no te hablen religiosidad, porque solo de esa manera es que nosotros podemos orar correctamente, solo es que de esa manera podemos vencer todo lo que este mundo tiene. Amén. Así es. Gloria a ti, Señor. Vamos a ir a Job. ¿Dónde me quedé? 23 al 26. Dice, no carga. Versículo. Vamos
Vamos a ir a Job 34, capítulo 34, versículo 29. Dice, si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Este es Dios. Eliú le estaba diciendo, si Dios te da reposo, nadie te va a inquietar. No estés pidiendo, no estés comparándote con Dios, no te estés justificando, no quieras que Dios venga a ti, solamente cree en el Señor, porque si Él te da reposo, no habrá quien te inquiete. Si Él escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto es sobre una nación, lo mismo sobre un hombre. No importa, Dios es el mismo para todos, para una nación y para un hombre. Amén. Versículo ahí mismo, capítulo 34, versículo 37. Porque a su pecado, dice, voy a leer el 36. Dice, deseo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Wow. No solamente tenía rebeldía, sino que seguía blasfemando, seguía hablando en contra de Dios. Y Eliú le estaba diciendo, todo esto y esto y esto lo has hecho mal, todo lo has hecho mal. Y no solamente eres rebelde, hablas y hablas contra Dios, y eso no es correcto. Pero como este era un hombre que te estaba lleno de sabiduría, Job podía escucarlo y mantenerse callado. ¿Amén? Amén. Vamos a ir a Job 35, versículo 2. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Job, en su dolor, en su aflicción, pensaba que era justo, que era más justo que Dios y que Dios era malo. Por eso le decía yo, ¿piensas que es cosa correcta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? ¿Por qué dijiste? ¿Qué ventaja sacarás de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? El enojo nos hace no medir lo que estamos hablando. Nunca, muchas veces, a través de nuestra fe, o a través de este caminar en el Señor, nuestra fe es probada. Pero lo que importa, hermanos, es mantenernos callados. No hablemos, no digamos nada en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos el por qué, porque Dios nos va a ir revelando el porqué de la situación. Un ejemplo, le pedí al Señor por algo y no sucedió. No me voy a molestar contra Dios, ni tengo que molestarme contra Dios, porque esto es lo que nos está diciendo la palabra a través de Eliú, ¿verdad? Lo que él decía, no tienes por qué molestar, no te creas más justo que Dios, no te creas más que Dios, no pienses que mereces todo. Hermanos, a veces, si pedimos algo al Señor y no se cumple, ay Señor, yo ya no te voy a servir, porque mira cuánto te he servido y tú ni me escuchas. Mira cuánto yo he hecho por ti, mira cuánto he trabajado, mira cuánto he ido, mira cuánto he sacrificado. ¿Y dónde estás tú? ¿Por qué? Porque estamos como Job. Queremos que Dios se ponga y actúe a nuestra manera. Y eso no va a suceder. Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que nos creó. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cómo Dios le respondió. Dios mismo habló con Job. ¿Por qué? Porque hubo este hombre, Eliú, quien redarguyó el corazón de Job. Amén. Así es que si en algún momento te sientes enojado, te sientes triste, te sientes como te sientas, solamente ora al Señor, pero ora su palabra, declara lo contrario a la situación que estás viviendo. Y si no tienes esa fuerza para poder orar al Señor, porque a veces pueda suceder que te sientas de esa manera, simplemente quédate callado, alaba al Señor, canta una alabanza, bendice al Señor, pero no hables nada que pueda lastimar el corazón de Dios, nada que pueda ofender a Dios. Amén. Job 35, versículo 4 al 6. Dice, yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera las nubes, que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si pecares,
¿qué habrás logrado contra él? Muchas veces decimos, Señor, yo ya no voy, ya me cansé de servirte, mira, tú ni siquiera me contestas las peticiones que yo tengo. Y si pecas, ¿qué haces contra Dios? Estás atentando contra ti mismo, no estás atentando contra Dios. La rebeldía atenta contra nosotros mismos. Así es. No contra Dios, porque aquí mismo lo dice, ¿verdad? Y nos lo está diciendo en la palabra. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? No permitas que un momento de enojo, un momento de tristeza, de ira, aún haga que peques contra Dios, porque no lo estás haciendo contra él, lo estás haciendo contra ti mismo. Y va a traer consecuencias a ti mismo. No a Dios. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Y el que se acerca a Él, Dios se acerca a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Él. Así es que, si tú haces algo negativo, vas a atentar contra ti mismo, vas a sufrir consecuencias. Y entonces vas a pensar en tu rebeldía. Y no lo digo por aquí, por ninguno, ¿verdad? Lo estoy diciendo como esta enseñanza de Job lo dice. Por su rebeldía pensaba que era Dios el que estaba en contra de él, pero no era Dios, era el temor que desde un principio él sintió y él tuvo. Amén. Amén. ¿Dónde me quedé? Ok, ahora Job 35, versículo 4 y 6, ya lo leímos. Ahora, el corazón de Job ya estaba listo para recibir palabra, porque ya había entendido que lo que había hecho no era correcto, que lo que hizo por mucho tiempo, que todo el sufrimiento que tuvo no era porque Dios así lo había querido. Él entendió a través de este hombre de Dios que ya estaba listo, o más bien entendió que estaba mal, y su corazón ya estaba listo para que Dios pudiera hablar a él. Para que Dios le pudiera hablar precisamente como Job lo pedía. Dios no tiene que hacer eso, pero Dios es amor. Vamos a ir a Job 38:1. Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, voy a leer hasta el 6, y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Estaba repitiendo Dios las mismas palabras que Eliú le había hablado a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Se acuerdan que le estaba diciendo Job a Dios? Ven como un prójimo y hablemos. Así mismo Dios le estaba contestando. Ahora, yo te voy a preguntar, le dice el Señor, y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, si verdaderamente crees que eres más alto que yo, si verdaderamente crees que sabes todo, si verdaderamente crees que eres digno delante de mí, ¿dónde tú estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia o sabiduría. Gloria a Dios. Job 38, ahora vamos a leer el versículo 12. Dios mismo hablando a Job. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? Versículo 13. Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Vamos a leer el 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Dios mismo enfrentando a Job. Dios mismo diciéndole, ¿verdaderamente tú crees que tienes más sabiduría que yo? ¿Verdaderamente tú te piensas más grande que yo? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo le has dicho tú a la mañana que nazca, que salga? ¿Cuándo le has dicho? ¿Cuándo tú ¿cuándo has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Cuándo le has dado un orden a la mañana? ¿Cuándo le has dado un orden al mar? ¿Cuándo has detenido el tiempo? ¿Cuándo has visto? ¿Cuándo habla de tantas maravillas el Señor? ¿Cuándo has visto que en el desierto, donde no habita nadie, donde no hay humanos, donde no hay nadie, yo hago que haya un rocío y que florezca una vegetación, que haya algo verde cuando nadie lo ve? ¿Tú lo has hecho? Eso es lo que Dios le decía a Job. ¿Tú has podido hacer eso? Como para que tú vengas y te sientas con el derecho de hablarme y de decirme que tengo que venir y que voy a venir y que soy malo y que tengo que ponerme a discutir y a dialogar todo esto por lo que tú estás pasando. Esto es en mis palabras, hermanos, ¿ok? Vamos a leer ahora donde me quedé, Job 38,
21. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Le dice, si tú sabes todo esto, si tú has hecho todo esto, pues entonces es grande el número de tus días. Quería decirle que no se comparara con lo que él estaba haciendo. Vamos a ir a Job 40, vamos a leer del versículo 1 al 4, y ya casi termino, hermanos. Además, respondiendo Jehová a Job, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Piensas que eres sabio? ¿Piensas que eres recto cuando estás contendiendo con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más, no volveré a hablar. ¿Qué estaba haciendo Job? Reconociendo que lo que había hecho estaba mal, que era vil por todo lo que él había hablado, por todo lo que en ese tiempo de dolor, de aflicción, de tristeza, había hablado contra Dios. ¿Y qué dice? Pongo ahora mi mano sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. ¿Y acaso no era su deseo que viniera Dios y hablara con él? Pero cuando Dios le empezó a decir todas estas cosas, y no habló Dios condenación, ese es el Dios que tenemos, que no habló condenación, habló sabiduría. Tú te crees más alto, pero ¿acaso has hecho esto? ¿Acaso has visto nacer una mañana? ¿Acaso has hecho tales cosas? Dios es un Dios de amor. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Así es. Gracias, Dios. Job 42, versículos 7 y 8. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira, se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Fíjate cuán grande es el Señor, que aún Job lo ofendió, lo culpó de su desdicha, pero Dios aún lo tenía. Bueno, sabemos que siervo no es igual que hijo, ahora somos hijos, ¿verdad? Amén. Pero aún él lo tenía como recto. Aún aunque había pasado todo esto, aunque había hablado todas estas cosas, dice, y aconteció que después habló Jehová, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Por qué? Porque hablaba recto, hablaba cosas buenas, pero también él pensaba que lo que él hablaba era verdad de Dios, pero lo que hace Dios a nuestro favor, pero él lo tomaba como que Dios lo estaba atacando. Amén. Ahora pues, tomaos, aquí les pide a ellos, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job. Fíjate cómo Dios lo exaltó. Estos hombres que vinieron a confundir la mente de Job, aún Dios le dio autoridad y le dijo, ahora por consecuencia de lo que ustedes han hecho, van a tomar los carneros y los van a llevar a mi siervo Job y los van a ofrecer ahí delante de él en holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él entenderé, para no tratarnos afrentosamente, por cuanto habéis hablado de mí con rectitud por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Dios mandó a estos hombres, a estos varones, con Job mismo. ¿Para qué? Para que Job intercediera por ellos, para que el Señor los perdonara. Amén. Amén. Y luego, versículo 10 y 17, de ahí mismo del capítulo 42. Versículo 10 y 17. Gracias, Dios. Vamos a leer, sí, del 10 al 17. Gloria a Dios. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos,
1000 yuntas de bueyes y 1000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Amén. Llamó el nombre de la primera Jemima, que es el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Jacob. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Antes no se usaba que las mujeres recibieran herencia, pero Dios lo bendijo tanto y en gran manera que aún a sus hijas les dio herencia. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la 4ª generación. Y aún murió Job viejo y lleno de días. Murió en completa sanidad. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Wow. Gloria a ti, Señor. Hermanos, Dios nos ama. Amén. Comprendamos cuánto nos ha amado el Señor. Reconozcamos si hemos fallado en algo, tenemos abogado para con Él, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Está en 1 de Juan 2:1. No hay nada que te pueda apartar del amor de Dios. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Enójate, tienes todo el derecho, Jesús nos dice, ¿verdad? Pero cuida de lo que dices, o cuida de lo que aconsejas, pero asegúrate que sea, cuando tú das un consejo, asegúrate que sea de acuerdo a la palabra. No aconsejes por aconsejar, asegúrate que sea basado en la palabra. Porque estos amigos hablaron por hablar, hablaron palabra, pero también hablaron condenación, y Dios se enojó contra ellos. Pero Dios es tan hermoso, tan amoroso. Aún en ese tiempo no estaba Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, pero aún Él puso un mediador, y ese mediador era el mismo Job, el que intercedió por cada uno de sus amigos, y sus amigos fueron perdonados. Y cuando Job pudo orar, pudo liberarse. Recuérdate, primero vinieron estos 3 a envenenar, por así decirlo, su corazón, el corazón de Job, hablando verdad y hablando mentira revuelto. Pero vino un hombre de Dios quien empezó a sanar esas heridas que él tenía en su corazón. Empezó a sanar ese daño que los amigos habían hecho, y preparó el corazón para que ahora sí viniera Dios a hablar con él y a decirle en una manera llena de amor: a ver, dime qué es lo que has hecho tú, dime cuántos han sido tus días para que te pienses más justo y más alto que yo. Amén. Así es. Pero nunca le habló en condenación. Mas sin embargo a los amigos se enojó contra ellos. ¿Por qué? Porque no hablaron lo que era verdad, no hablaron con sabiduría. ¿Y qué sucedió? Aún a Job, ya que su corazón había sido limpiado por esa palabra que el Señor había hablado, por ese diálogo, y no es diálogo, más bien Job tapó su boca y se quedó callado, y escuchó solamente todo lo que Dios tenía que decirle. Y a través de eso su corazón fue limpio. A través de la palabra nos limpia, la palabra nos purifica, la palabra nos sana. El Señor le sanó su corazón, sanó su cuerpo. Pero todo esto vino a manifestarse hasta que Job también pudo perdonar a sus amigos. ¿Por qué? Porque tuvo que orar por ellos. Tuvo que sacar todo eso que tal vez Eliú había hablado a él, ¿verdad? Tus amigos te dijeron esto, tus amigos no fueron elocuentes, tus amigos no tienen sabiduría. Y tal vez entró en él ese coraje con sus amigos o contra sus amigos porque no le habían aconsejado conforme a la palabra. Así es. Pero cuando vino la palabra del Señor, todo sanó, y la muestra o la demostración de que había sanado era el orar e interceder por sus amigos. Lo hizo, Dios lo bendijo grandemente, aún le dio herencia a sus hijas, y vivió lleno de días. Murió en plena vejez, pero lleno de días. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, espero no se hayan aburrido. Esto es todo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. No sé, pastor.